Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Mi nombre es Ingi Padilla y en este tercer programa del mes de noviembre estamos fomentando el valor de la intercesión. Hoy les hablaré sobre algunas cosas que no sabías de la Virgen de San Juan de los Lagos. En este año se cumplen 400 años del primer milagro de la Virgen y hoy José Berardo López Padilla, uno de los encargados del Archivo Histórico de Catedral, nos revela grandes secretos de la historia de escultura y su templo. Vamos a nuestra primera cápsula, un valor para vivir. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la señal del canal local, a través de las redes sociales o a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx. La intercesión, un valor para vivir. Hemos dicho que la palabra intercesión significa pedir a través de o pedir en favor de. Y tiene un sentido doble. Nosotros podemos pedir la intercesión de alguien a nuestro favor o nosotros podemos pedir a favor de alguien más. Bien, aquí hay un aspecto que a veces se toma en un sentido negativo y que tiene que ver con eso que le llamamos las influencias o las palancas. A veces nosotros decimos, ándale tú, hazme palanca o ponme palanca, mete palanca para que yo logre algo. Bien, eso es un ejemplo muy sencillo de la intercesión. Desde luego, siempre la intercesión tiene que ser enfocada a cosas positivas, tiene que ser enfocada a valores que siempre busquen el bien de las personas. De ninguna manera podemos llamar intercesión cuando se busca el mal para alguien. Eso desde luego sería corrupción. Cuando pedimos a otro que rompa o que quebrante las leyes para nosotros, no podemos llamar eso intercesión. Eso es corrupción, algo totalmente diferente. Sin embargo, la intercesión es un valor que nos ayuda para fortalecer las relaciones que tenemos con las personas. Decimos nosotros, todos ocupamos de todos, todos necesitamos de todos. ¿Quién primero? ¿Quién después? Y por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer favores de una manera desinteresada. Y cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien intercediendo por él, es también una buena oportunidad de, como dice el dicho, el que por otro pide, por sí aboga. Hay otro dicho también que dice que más vale tener amigos que dinero. Y en este sentido sabemos lo que significa intercesión. Cuando tenemos una necesidad o afrontamos alguna dificultad o algún problema, siempre es bueno tener personas que puedan interceder por nosotros, que puedan ayudarnos, que puedan darnos una mano, como decimos nosotros, para salir del atolladero, para salir de los problemas. Por eso la intercesión fortalece las relaciones entre las personas, porque nos hace conscientes de nuestras propias limitaciones y de que necesitamos de los demás, pero también de nuestras fortalezas y cualidades y que podemos ayudar a los demás. En ese sentido, la intercesión siempre hará que el tejido social se vaya conjuntando, se vaya conformando. Por eso también la intercesión es un buen factor y determinante para la paz. Esto lo podemos ver cuando hay un conflicto entre dos partes, que se pide que alguien haga de mediador. Ese mediador es el intercesor, el que busca que entre uno y otro pueda haber acuerdos que lleven al buen entendimiento y desde luego a la paz. Ojalá que nosotros nos volvamos realmente intercesores, es decir, que veamos que podemos ayudar a los demás, darles una mano, pero que nunca olvidemos que también nosotros podemos necesitar de los demás y en ese momento hay que ser humildes y sencillos para pedir la ayuda de otros. En este año en que celebramos 400 años del primer milagro de la Virgen de San Juan, nosotros nos reconocemos necesitados del favor de Dios y sabemos de los méritos de la Santísima Virgen María y por eso a través de ella le pedimos a Dios. Pero es bueno que también nosotros sepamos pedir por otros, que también nosotros sepamos interceder por los demás. De tal manera que entonces la intercesión es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. En realidad, ¿cuál es su nombre? Seguramente has escuchado de la Virgen que está en la Catedral de San Juan de los Lagos. La figura que está en lo alto del altar en realidad es la Virgen de la Inmaculada Concepción.
y cuando ésta llegó a los altos de Jalisco, los indígenas la nombraron la Cigualpilli, que significa la Gran Señora. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Tesoros Ocultos de San Juan. ¿Qué tal, amigas y amigos de San Juan TV? Yo soy el doctor Everardo López Padilla, el médico historiador, con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. Y en esta ocasión los quiero invitar a conocer uno de los tesoros más hermosos que conserva nuestra Madre Santísima. Y se trata nada más y nada menos que de un Santo Rosario. Así es, un rosario que el Papa Juan Pablo II le obsequió a la Virgen de San Juan aquel emblemático 8 de mayo de 1990 en que viene a visitarla. Pero es un rosario que tiene una historia muy peculiar y quiero que de verdad lo descubran en la siguiente cápsula en la que charlé con el padre Jaime Gutiérrez Gutiérrez, canónigo de la catedral y quien fue testigo de este momento histórico y tuvo conocimiento de la historia de este rosario, porque no es cualquier rosario, no es nada más un obsequio común y corriente, al contrario, tiene una historia que seguramente les va a encantar. Y este rosario lo pueden encontrar, si quieren conocerlo, en el Museo Cigualpilli de la Catedral Basílica. Pero antes los invito pues a escuchar esta historia de boca del padre Jaime Gutiérrez Gutiérrez. Muy satisfecho y de ver al Papa en la tierra de San Juan y oír que miraba que a la Virgen de San Juan le regalaba su rosario, un rosario que tenía una especial devoción. Según dicen que le dijo al señor obispo que era el que tenía cuando estaba recibiendo la noticia de que había sido electo Papa. De ese rosario, padre, ¿se acuerda cómo fue ese momento cuando le obsequia al Papa Juan Pablo a la Virgen el rosario? Él lo muestra ante la comunidad y le explica que lo acababa de donar el Papa Juan Pablo II antes de empezar su Ángelus. Y ese rosario se encuentra todavía en catedral, ¿verdad? En el museo está ese rosario. ¿Y a usted le tocó en esa ocasión encargarse de medios de comunicación también? Así es. Dimos a conocer un poquito lo que era el pueblo de San Juan, un pueblo que bien podía en el pasado haber sido un pueblo mágico por toda su arquitectura neoclásica, que era la que prevaleció en la época virreinal. ¿Dónde se colocaron los medios en esa ocasión? ¿Dónde los colocó usted a todos los reporteros del mundo entero? En el Posada Arcos, en el último piso. Sí, en el último piso. Y ahí usted coordinó a todos los reporteros y mensajeros. Pues cada quien preparar lo que ocupaban y pedían. Y de parte de eso también dar toda la información que se pedía para hablar de San Juan. Eran varios comentaristas de aquí de San Juan de los Lagos y a mí también me preguntaban de cosas. ¿De qué está hecha? Contrario de lo que se pudiera pensar de que está elaborada a base de barro o cerámica, la Virgen fue hecha a base de pasta de caña de maíz y madera, lo que hace que sea muy ligera, pues apenas pesa 321 gramos. Además, para ser exhibida, fue metida en un vaso de plata que le llega a media cintura y en la espalda lleva otra parte de plata que le llega al cráneo, donde se sienta la cabellera que porta y su corona. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Biblioteca. La vitalidad con la que descubrimos el mundo a veces se trunca con obstáculos que escapan a nuestro control. Confrontarlos supone encontrar nuevas herramientas psicológicas, mentales, emocionales y de conducta para encauzar la emotividad que entrañan las experiencias duras. Palabras mágicas para tiempos difíciles. Después de que pasó esto de la pandemia,
se publicaron varios libros en los cuales trataban de ayudar, de apoyar, o algunos que manejaban sus experiencias dentro de lo que fue esto de la pandemia. Este libro fue uno de ellos que surgió después de esto que vivimos, para tratar de ayudar, de explicar durante este proceso. Pero es un libro que no solamente nos sirve para ese proceso que tuvimos, para adaptarnos. Creo que es un libro que nos sirve todo el tiempo, principalmente para aquellas personas que a lo mejor tenemos que trabajar con niños de diferentes maneras, o sea, desde los padres de familia que tienen sus hijos en casa, maestros, cualquier cuidador que tenga niños, les puede servir muchísimo porque trae diferentes palabras en las cuales vemos nuestras emociones explicadas de una forma muy sencilla, muy fácil, para que los niños lo entiendan. Pero no solamente saber qué emoción es, sino que a la par trae como una solución con otra especie de emoción o valor que nos pueden ayudar a que nosotros actuemos. Porque no solamente es ver el problema, sino encontrar soluciones. Y para que me entiendan mejor les voy a decir, por ejemplo, cuando aparece una de estas palabras, se puede contrarrestar con otra de ellas. Por ejemplo, la palabra cambio con la palabra adaptación, la palabra preocupación con planificación, caos con orden. Vamos viendo como la contraparte, pero al mismo tiempo nos da como ejemplos con alguna situación que se pueda presentar para irlas tomando. Yo les hago una propuesta de que si trabajamos con los niños con este tipo de libros, hacer como una especie de tarjetas en las cuales quizás ustedes deciden si cada día trabajan una de estas palabras mágicas con su contraparte, donde pongan un poco la definición muy breve y darles a ellos la pauta, dependiendo la edad del pequeño, quizás plasmarlo con dibujos, con ideas, con palabras, quizás un ejemplo de algo que hayan vivido, de cómo identifican este sentimiento. Y la contraparte, trabajarla igual con dibujos o con palabras. Creo que esto nos puede ayudar a que vayamos creando nuevas generaciones más responsables y más conscientes de ellos mismos en el proceder del día a día. ¿Sabías que fue hecha en Michoacán? Una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción fue llevada por los franciscanos a Michoacán, y los artesanos del bello pueblo de Pátzcuaro se encargaron de elaborar una escultura de apenas 33 centímetros de alto y hecha a base de material muy ligero, lo cual permitía que fuera transportada fácilmente en el pecho de los misioneros mientras evangelizaban la Nueva España, hasta que llegó y se quedó en San Juan de los Lagos, Jalisco. Vamos a nuestra siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición. Y vaya, voy a continuar lo que empecé en la cápsula anterior, donde hablábamos de las harinas, de que por ahí escuchas, de que luego te pasan la receta, ¡ay sí, vas a bajar de peso y no comas harinas! Y entendamos por qué te dicen esa recomendación. La recomendación no es, si es para bajar de peso, no es tanto por el trigo o el que tú no comas gluten, no es tanto para la bajada de peso y no consumir el trigo, sino que la recomendación es baja el número de porciones. Si ustedes recuerdan, cuando hablé del plato del bien comer, les mencionaba que antes teníamos una cantidad más grande, ocupaba más de las 2/3 partes, o sea, era una parte grandísima de consumo de cereales, era muy grande lo que deberíamos de consumir. Ahora se disminuyó bastante porque se le dio un espacio a las leguminosas, que de hecho de las leguminosas también se pueden hacer harinas. Hay harina de garbanzo, harina de frijol, puede haber harina de chícharo, chícharo seco. Entonces se recorrió un poquito por el contenido de carbohidratos. Entendamos que ese grupo de cereales, que es donde están las harinas, tienen alrededor de 15 gramos de carbohidratos cada porción. Por lo tanto, si tú te dejas de comer un pan de trigo, que es la que las personas dicen que es harina,
Es lo mismo que te dejes de comer una tortilla de 30 gramos, que es más o menos como la venden en la tortillería. A menos que consigas alguna marca o alguna tortillería que sea más delgada, pues a lo mejor pudieras comer un poquito más. Ahí es donde estriba la diferencia, en la cantidad. El problema viene de que muchas veces los hábitos de consumo son a consumir más trigo, como pan. Por ejemplo, empieza a hacer frío y comes pan, comes galletas. Lo mismo da que las galletas sean de avena, que también es un cereal, que sean de arroz, a que sean de trigo o que sean de maíz. ¿Por qué? Porque en calorías tienen lo mismo y de hecho hay harinas que son un poco más secas porque el proceso de estas es de mayor secado y por lo tanto absorben más agua. Y para que yo lo pueda utilizar en la industria de panadería o de galletas, tengo que poner más grasa porque si no, esa harina sería muy dura porque no tienes la característica de una característica importante que tiene el almidón que se llama retrogradación, que es la de absorber agua y mantenerla, y el gluten ayuda a que sea como infladito y le dé la forma esponjosa. Por lo tanto, si tú consumes arroz o consumes avena, vas a encontrar un producto muy seco y para que esté crujiente y delicioso, revisa la receta y tiene más mantequilla, más aceite o más grasa para darle esa consistencia. Por lo tanto, no es señal de que vamos a bajar de peso comiendo avena y dejar de comer trigo. Si los cambios no los hago adecuadamente, voy a aumentar la densidad energética. ¿Qué significa? Voy a aumentar las calorías. O por ejemplo, te dicen, no vas a comer harinas, entonces dejas de comer pastas. Pero resulta que están en época de cosecha de elote y te comes el pozolillo. Pues es lo mismo porque pertenece al mismo grupo. El pozole también pertenece al mismo grupo y luego a veces hacemos el pleonasmo con el pozole. Te comes el pozole con la tostadita, aquí en San Juan es muy común que sea con crema o con tacos dorados. Entonces imagínate lo que estás comiendo. O las famosas tortas de tamal o tortas de chilaquiles que se comen en algunos lugares, no es más que estar comiendo el mismo cereal y el problema no es la harina del bolillo, el problema es que estás comiendo el mismo cereal. No sé si me explicaría con esto. Ahora, cuando tú consumes maicena, que la usamos mucho en los atoles o la usamos para espesar, estás aumentando las calorías también con una harina, porque ¿qué es la maicena? Es el maíz que no se le dio ningún proceso, se le quita cascarilla y germen y se muela y se seca y ya tienes el polvito pregelatizado, se cose un poco, se pregelatiniza el almidón y ya lo tienes, listísimo para espesar. Entonces, cuando tú leas en las etiquetas que tiene fécula de maíz, que tiene trigo, que tiene soya, siempre va a ser alguna harina y esto va a aumentar las calorías donde no necesariamente no tiene gluten. Puede que lo tenga de algún otro origen y puede que las calorías también estén aumentadas. Espero que haya quedado claro y si hay alguna duda, no duden en preguntarnos y podemos ampliar más el tema, porque es un tema que sí causa mucha confusión. Y realmente las harinas no son malas para la gente que tiene enfermedad celíaca o alergia al gluten, pero el resto de las personas comidas en la cantidad suficiente no vamos a tener problemas. Y la verdad, comer un bolillo y sobre todo el que vendemos acá en San Juan con un poquito de cajeta, yo no lo cambiaría por nada. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¿Por qué es tan famosa? En realidad, tuvieron que pasar 80 años para que la Virgen, desde 1543, yacía abandonada en un pueblo indígena, fue valorada por el pueblo mexicano. En diciembre de 1623 salió del abandono gracias a Ana Lucía, una indígena que hacía limpieza en el templo en el que la hija menor de una familia cirquense era velada tras morir al realizar un acto con una daga. No se preocupen, la Cigualpilli, la gran señora, les va a hacer el favor de regresarles a su hija sana y salva, dijo a los cuatro vientos, y postró aquella pequeña figura a la altura de la enorme herida que la niña había sufrido en su pecho. 3 horas pasaron y de pronto aquella pequeña de 7 años volvió a tener movimientos a pese a las mordanzas que le habían sido formadas en su cuerpo. Este primer milagro de inmediato fue pregonado tanto por quienes presenciaron ese mágico momento como para aquellas familias cirquenses que habían llegado desde San Luis Potosí, pero que continuó viajando por toda la Nueva España, ahora México. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy hablaremos sobre el deterioro del agua. Suena parecido, ¿no? Deterioro del agua, contaminación del agua. Normalmente cuando hablamos de la contaminación del agua, solemos hablar mucho más del calentamiento global.
El día de hoy vamos a concentrarnos un poco más en los agentes que mencionamos en la cápsula anterior. ¿Qué puede pasar si el agua que nosotros consumimos llega a tener estos agentes? Primero que nada hay que conocer algunas de las enfermedades que estas pueden causar. Si el agua se deteriora, ¿esto qué significa? Sí se contamina, pero en sí se hace peor. Es como cuando un producto caduca, pero el agua no puede caducar a menos que ésta sea contaminada. Y entonces, pues sí, se contamina el agua, pero ¿con qué? Ahí es cuando entramos con nuestros agentes, que normalmente suelen ser biológicos. Estos vienen siendo bacterias, virus, hongos, parásitos, y estos en sí afectando el agua de manera pues pequeñita y que nosotros no la podemos ver porque en sí son seres microscópicos que están afectando el agua. Y entonces, ¿cómo empieza todo esto y qué consecuencias va a tener en nosotros? Vamos a hacer un ejemplo. Una bacteria o un virus, un microorganismo chiquitito que va a actuar como agente en nosotros los huéspedes por medio del ambiente que viene siendo el agua, es un medio de transporte para llegar hacia nosotros. Nosotros tomamos esta agua que contiene a este pequeño microorganismo que nos va a enfermar. Y ya con esto, pues ya lo mencioné, nosotros nos vamos a enfermar. ¿Pero de qué? Normalmente la gente tiene este sistema inmune que es bastante desarrollado, pero por una pequeña bacteria alguien puede desarrollar algo como el cólera, que fue una enfermedad bastante dura en esos tiempos. ¿Pero por qué? El cólera, por ejemplo, surgió cuando había pequeños pedacitos de heces en el agua y nadie tenía idea de esto, eran demasiado pequeños. Estos fecalitos suelen causar muchos problemas, ya sea en el agua para generar el cólera o también tienen un papel bastante importante en el apendicitis, pero ese es otro tema. Entonces digamos que este fecalito ya llegó en el agua y esta está contaminada. La gente empezó a beber esta agua y de esa manera se enfermaron de cólera. Esta enfermedad que no fue tan grande tal como la peste negra, pero fue una enfermedad bastante conocida. ¿Pero por qué conocida? Vamos a recordar que nuestro cuerpo está cerca del 70% de estar conformado de agua. Y si le echamos agua que está contaminada, realmente nuestro cuerpo va a tener esos fecalitos en lo que está mayormente conformado por, que viene siendo el agua. Si nosotros bebemos el agua, que es necesaria y fundamental para nuestra supervivencia, y esta tiene pequeños pedazos de lo que el cuerpo ya desechó porque no necesitaba, entonces estamos formando y forzando al cuerpo a que se enferme. Pues no tiene mucho más remedio a menos que el sistema inmune sea demasiado fuerte. En esos tiempos, cuando no se tenía una cura para esto, era como cuando empezó el coronavirus a arrasarnos a nosotros, pero de una manera mucho más violenta y pues cobrando más vidas. El cólera en sí, lo que hacía, entraba a tu cuerpo y el sistema inmune no se lo esperaba porque debido a que era un fecalito, el sistema inmune no había reconocido ya esa enfermedad. No había cosas demasiado similares hacia estas, como por ejemplo pudo haber sido una gripa, no era similar a lo que venía siendo la cólera. La cólera te destruía el sistema inmune, digamos no poco a poco, sino un poquito más acelerado. No demasiado veloz, pero superbasando el poco a poco. Pero dejando el cólera de lado, vamos a hablar de una enfermedad un poco más actual. ¿Enfermedad? Actualmente nuestras comidas tienen una alta probabilidad de que éstas tengan microplásticos. ¿Y qué van a hacer estos? Desde hace ya muchos años se ha estado hablando de que hay plásticos en las aguas, y ya se empezó a descomponer, formando así pequeñas piezas de plástico, pedacitos de plástico que todavía no se han descompuesto y que todavía les falta tiempo. Estos, si llegan a las aguas que se están potabilizando para nosotros y no se llegan a filtrar, van a estar en las aguas que nosotros tomamos, así haciéndonos poco a poco más acostumbrados si es que no nos llegan a afectar, porque recordemos que son pedazos pequeños de plástico. ¿Y qué puede hacer el plástico? Si tienes un gran pedazo de plástico y lo rascas contra la piel de alguien o es demasiado filoso, pues se va a cortar. Y estos pequeños pedazos de plástico, si lo pones en pequeñas partes de tu cuerpo, también pueden llegar a cortarlo. Tal como a la gran escala, pero a una escala mucho pequeña. Y si esto pasa, entonces ¿qué podemos hacer nosotros? No es que sea una enfermedad que el sistema inmune pueda detener. Es un daño físico que tiene tu cuerpo en el interior gracias a los microplásticos, si es que sí te llegan a rasguñar y cortar. Esto haciendo que tus órganos puedan malfuncionar debido a que hay una especie de fuga, podemos decirle de esa manera. ¿Y qué pasa si este pequeño pedazo de plástico llega hasta el intestino y corta ahí?
Si una persona está cerca de la apendicitis y además se le va a cortar con un pequeño plástico, entonces podemos dar por entendido que su intestino, que su sistema digestivo en general, puede estar dando por acabado. Y ya de por sí la apendicitis es una enfermedad mortal, imaginemos si está cortado también su sistema digestivo. Esto puede generar muertes en las personas, y ya sea solo por un pequeño pedacito de plástico que la persona consumió debido a que tomó su agua. Ven que si hablamos de agua siempre volvemos al mismo consejo: hay que cuidar que éstas no tengan basura. Y podemos empezar el día que podamos y que queramos, pero más vale que sea algo pronto. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. ¿Cuál es la fecha real de su festejo? Debido a que el milagro se originó en diciembre, cercano a la Navidad, en este mes se realizaban inicialmente los festejos, y además el 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción. Pero para el siglo XX, las guerras de reforma, de independencia, la cristera y posteriormente la revolución ya habían mermado los festejos de esa fecha. Fue el obispo de la ciudad de León, don Díaz de Sollano, quien en 1864 recomendó a los peregrinos del estado de Guanajuato que festejaran a la Virgen el Día de la Candelaria, 2 de febrero, y para 1950 asistir en esta fecha ya se había convertido en una tradición, lo cual permanece hasta el día de hoy. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes en este mes de noviembre. En nuestra diócesis se ha considerado, además de noviembre, como el mes de las ánimas, en el que particularmente se intensifican oraciones para pedir por nuestros hermanos difuntos, porque estamos conscientes de que si para nosotros existe el tiempo y nuestros amigos que murieron ya se fueron, para Dios todo es eternidad y por lo tanto todo es presente, y que nuestra oración de hoy puede ayudar a nuestros hermanos que ya murieron para que en su debido tiempo, sobre todo en el momento de su muerte, Dios puede intervenir para darles aquella gracia que necesitan. Los que han vuelto después de una muerte clínica, pues sí han visto, sí han podido ver aquella luz hacia la cual caminan en aquel túnel oscuro, o bien aquel hecho que presienten terrible hacia donde van, y que en ese momento empiezan a revivir de alguna manera las principales decisiones de su vida como para tomar una última decisión. Y bueno, es ese momento en que la persona, cuando es el último instante de esta vida y el primer instante de la eternidad, puede darles esa opción a que opten por Cristo, ¿verdad? En su vida, gracias a la oración que Dios nos permite que aún después de muertos, ellos ya no pueden merecer, pero por su unión con nosotros a través de los lazos de la fe y de los lazos de la gracia, sí puedan recibir esa caridad de parte nuestra, y por eso es importante pedir por los difuntos. La intercesión por los difuntos no es interesada. Vamos a pedirle a las ánimas del purgatorio que nos concedan esto, no, y es, vamos a darle nosotros a las ánimas del purgatorio. Nosotros no merecemos, nosotros lo damos, es un acto de caridad, pero que pues estamos seguros de que cuando ellos alcancen su plena purificación y estén en comunión con Dios, pues sin duda van a rogar por aquellos que de alguna manera les ayudaron en este momento en que ellos ya no podían nada más que recibir de nosotros. Sí es importante pedir sobre todo por las ánimas más solas, aquellos que ya los olvidaron sus parientes, ¿no? Que ya nadie se acordó de ellos, que tal vez murieron abandonados, y bueno, pues que puedan tener alguien que se esté acordando de ellos. Bien, y mes de los jóvenes, porque desde 1988, bueno, en 1985 se realizó la Marcha de los Jóvenes, se buscó que en el año de la juventud, cómo dedicar una semana de reflexión cada año. Se buscó primero si era posible hacerlo en el verano, pero como era entonces una diócesis rural, pues en el verano andaban casi trabajando en el campo la mayoría de jóvenes. No era posible más que los universitarios o los estudiantes que pudieran tener ese tiempo, y entonces se optó que entre el mes de la familia y el mes de las posadas pudiera haber ese mes de los jóvenes, y por eso hay una semana en la cual se brindan algunos materiales para que todas las parroquias puedan organizar una semana, no solamente con temas en grupos juveniles
o abiertos a todos los jóvenes, sino con otra serie de eventos, como podría ser el tener algunos torneos deportivos, como podría ser también el poder tener ciclos de conferencias, actividades artísticas y en fin, otros eventos que puedan estarnos recordando el acontecimiento. Y a nivel nacional, pues tenemos la fiesta de la Revolución Mexicana. Es decir, ¿qué es una revolución? Un cambio. Pero a veces no entendemos revolución porque pensamos que revolución es rebelión, cuando la revolución es revolucionar, volver al origen. Nos separamos del origen de nuestra patria, nos separamos del origen de nuestros ideales, nos separamos del origen de nuestra convivencia correcta. Y entonces hay que volver otra vez a los orígenes. Así le llamamos, ¿no? Una revolución es una vuelta completa que da una rueda, por ejemplo, que da un ciclo de vida. Y entonces, bueno, eso es lo que se trata, una revolución. Entonces no nada más es que no estamos conformes con algo y queremos simplemente trastornarlo, sino el que no se pierdan los orígenes, las intenciones originarias de aquellos que intentaron de veras una patria libre, una patria igualitaria, una patria con oportunidades para todos, una patria con seguridad, y que entonces celebrar la revolución sería querer volver a los orígenes. Porque, por desgracia, las revoluciones se han convertido de un hecho histórico que de pronto sí cambia, se prepara con una mentalización y cambia por una fuerza armada las cosas, pero que luego se vienen una serie de conflictos para los líderes entre ellos, donde se pelean y viene una época de terror después y tardan mucho en definirse los frutos de esa revolución. La revolución no está comenzada, la revolución está comenzada pero no está terminada. Necesitamos de alguna manera cooperar con ella y sobre todo pues en lo religioso. Creo que el sínodo de la sinodalidad celebrado el mes pasado nos ha empujado a eso, a que volvamos a sentirnos parte de la iglesia en esa revolución donde necesitamos volver otra vez a nuestros orígenes, aquella iglesia que el Señor soñó, por la que murió y por la que ha dejado precisamente la iglesia. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. La Virgen de San Juan ha tenido 3 casas. La primera está hecha de adobe y techo de paja, la cual fue consumida por los propios fieles, ya que consideraban que llevándose terrones de la finca recibirían bendiciones en su hogar. Posteriormente, en 1654 a 1769, se mudó a su segunda casa, la parroquia de San Juan Bautista. El tercer hogar es donde está actualmente. Este actual templo se empezó a construir el 30 de noviembre de 1732 y fue concluido el 30 de noviembre de 1769. Cabe destacar que las torres de la catedral miden 77 metros de altura. Vamos a nuestra siguiente cápsula, La Chispa de Vivir Mejor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles una vez más. Este mes estamos fomentando el valor de la intercesión, así es que sobra decir que pues hay que orar siempre, todos los días, día a día, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿sí? Hay que orar por todas esas personas que están sufriendo, hay que orar por la paz del mundo. Hoy está con nosotros la psicóloga Lucy González con el tema el alcoholismo y los deseos ocultos de caer en los brazos de mamá. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? En esta ocasión comparto con ustedes un punto que tiene su cierto nivel de profundidad. En esta ocasión, la idea es entender un poco más lo que está detrás del fenómeno del alcoholismo. La hemos escuchado esta situación como una enfermedad, como una condición muy difícil de abordar por las familias y por quienes la padecen. Y aquí el significado profundo que lleva esa condición o esa situación es la búsqueda del refugio materno. Hay bastantes estudios, sobre todo de corte psicoanalítico, es decir, este enfoque de la psicología que se enfoca en lo profundo del ser, en lo inconsciente, que nos han aportado que quien recurre al alcohol en realidad está buscando el calor interno y la protección de la madre. Y al no tenerlo, entonces hace un proceso autodestructivo al caer en el consumo recurrente de esta sustancia,
como una forma de gritar y de buscar ese abrazo y esa contención materna. Y obviamente, como no se recibe y obviamente como se siente desprotegido, la forma en la que lo busca es autolesiva, es decir, haciéndose daño. Es por eso que una condición como esta requiere de un trabajo profundo. Es valioso, sí, que la persona que lo padece tenga la total intención de afrontarlo, de salir de la condición, pero como hemos visto repetidas veces quizá en seres queridos o en conocidos, es muy complicado con la simple voluntad salir adelante de esto. Hay algunos procedimientos religiosos y demás que apoyan, pero para poder resolver de raíz se requiere en esencia trabajar la relación con la figura materna. Esté viva o no, tengamos la oportunidad de contactarla físicamente o no, porque desde esa relación y de la forma en como yo la entiendo y la vivo, es lo que está antecediendo la tendencia a caer en un excesivo consumo de alcohol, en un nivel ya autodestructivo. Entonces, pues, es importante que también nos demos la oportunidad de conocer cómo me estoy vinculando con los demás, si me estoy vinculando demasiado a alguna sustancia. En este caso en particular rescaté el ejemplo del alcohol, pero también pudiera ser una sustancia diferente, alguna droga, el tabaco, o también pudiera ser caer en exceso de consumo de bienes, el famoso consumismo, o el ser comedor compulsivo. Todas las conductas enviciantes y compulsivas de fondo tienen una necesidad de vinculación no resuelta, y entonces me vinculo a algo más como una forma desesperada de encontrar aquello que me hace falta. Pero como la forma de recurrirlo no es la más sana, ni logra del todo saciar esa necesidad, por eso es que se vuelve recurrente. Por eso la persona de manera consciente dice, ya no quiero caer en esto, cuando se ve afectada por las circunstancias. Pero una vez que se vuelve a ver en la ocasión, cae de nuevo y se vuelve vicioso. Invitémonos entonces a ver nuestras relaciones con nuestras figuras parentales, nuestras relaciones con los demás, con sustancias, si son excesivas o no, o con alguna conducta enviciante, y sobre todo nuestra relación con nosotros mismos. Espero que esta cápsula te sea de utilidad para generar en ti un análisis profundo, quizá una invitación a buscar alguna ayuda en caso de que sea necesario, y lo más importante, de crecer en beneficio tuyo y en beneficio de tu sociedad y de quienes te rodean. Un gusto estar con ustedes, amigos, que tengan un excelente día. Agradezco a Lucy por su colaboración, espero que este tema haya sido de su interés y hasta la próxima. Conoce su importancia a nivel mundial. La presencia de la Virgen de la Inmaculada Concepción en San Juan de los Lagos, Jalisco, ha llevado a que su templo ocupe el segundo lugar a nivel nacional en turismo religioso. Solamente es superado por la Basílica de Guadalupe, que se ubica en la Ciudad de México, y ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Al año llegan aproximadamente 12 millones de peregrinos. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Ingi Padilla y esto fue San Juan TV.